Ejercicio 7. Mueven blancas. Solución G6. Curioso ejercicio, curioso final, en el que las negras, a pesar de contar con dos peones de ventaja, solamente pueden jugar el peón de F7. Tienen que comer el peón de G6, fijaros. Ante eso, las blancas lo que hacen es rey por F6. Y de nuevo dejamos a las negras una situación en la que solo pueden mover el peón de G6, lo tienen que avanzar. Ahora jugamos con blancas, rey F5, las negras de nuevo solo pueden mover el peón de G, hacen G4, y ahora con el peón de H comemos el peón de G4, y fijaros, solamente con el peón blanco de G4 y el rey, jaque mate. Ejercicio 8. Mueven blancas, mate en 3. Solución B7, jaque. Aquí las negras tienen dos jugadas posibles. Una, rey por A7, y ahora muy sencillo, segundo movimiento de las blancas, B8 cogen dama jaque, rey A6, dama B6, jaque mate. En 3 movimientos. Y de la otra manera, con recordar B7, jaque, si las negras capturan el peón con el alfil por B7, solamente tenemos que jugar rey B6, fijaros que ya hemos preparado mate con el caballo aquí, a C7, porque ahora las negras no pueden mover el rey, tienen que mover obligatoriamente el alfil, da igual donde lo muevan, podemos hacerlo ahí, alfil C6, y el movimiento de las blancas ahora es caballo C7, jaque mate. Ejercicio 9. Mueven blancas. Solución, torre por E5. Si ahora las negras no capturan la torre y hacen cualquier tipo de movimiento, digamos que las blancas ya han conseguido ventaja, puesto que se han comido el alfil que estaba en E5. Pero ¿qué ocurre si las negras capturan esa torre con la torre de E6? Lo vemos. La jugada que tienen ahora las blancas es caballo F6, jaque. Y aquí dos alternativas para las negras. Una, comer, caballo con la dama, y otra, mover el rey a H8. Ambas son malas para las negras, por lo tanto las blancas van a salir bien paradas de esto. Si por ejemplo las negras juegan rey H8, nosotros con blancas jugamos torre de 8 jaque. Fijaros que la única solución posible para las negras ahora es interponer la torre G8, ahora torre por G8 jaque, única para las negras, dama por G8, y las blancas capturan la dama. Luego las negras capturan el caballo, pero las blancas se quedan con ventaja de dama por torre. ¿De acuerdo? Y la otra alternativa frente al jaque del caballo era para las negras capturar el caballo con la dama, pero aquí ya veis que las blancas inmediatamente capturan la dama y de nuevo se quedan con ventaja de dama por torre. Luego ambas tienen otra torre más. Ejercicio 10. Mueven negras. Solución, dama C7. Si observamos un momento la posición, vemos que si la dama blanca no estuviera en A5 o en esta diagonal, las negras inmediatamente jugarían torre E1, jaque mate. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos dama C7 y si, por ejemplo, las blancas capturaran la dama, nosotros torre E1, jaque mate. Eso por un lado. Más, viendo las blancas que las negras quieren entrar a H2 para ganar la partida inmediatamente con dama H1 y optan por comerse el caballo para evitarlo, juegan H por G4, las negras capturan la dama y cogen una ventaja muy considerable. Y otra, si las blancas mueven cualquier pieza, caballo, alfil, peones, incluso rey, o incluso la dama a C3, fijaros que el mate es inminente. Dama H2 jaque, rey F1 y ahora dama H1, jaque mate. El rey no puede salir a la columna E, ya que la torre que está en E8 no se lo permite.
Ejercicio 11. Mueven blancas, mate en 2. Solución: alfil C5. Con ese movimiento hemos preparado mate en F8 con dicho alfil. Y ahora daros cuenta que el rey negro, ante esta amenaza, no puede moverse a ningún sitio para intentar escapar, y el hecho de mover la dama de H2 o incluso coger otra dama con el peón de F2 no implica que puedan evitar las negras el mate con alfil F8. Ejercicio 12. Mueven blancas, mate en 2. Solución: dama C5, jaque. Y dos respuestas de las negras. Una, interponer la dama, hacer dama C7, pero ya veis, las blancas inmediatamente, dama por C7, jaque mate. Y la otra alternativa que tienen las negras serían capturar la pieza que hace jaque, es decir, capturar la dama, D por C5, y ahora las blancas han perdido la dama, la han sacrificado porque tienen alfil por D7, jaque mate. Ejercicio 13. Mueven blancas, mate en 4. Solución: alfil G6. Y vamos a ver cómo cumplimos el tema de mate en 4, puesto que las negras pueden mover los peones de C4, D4 y E4. Empezamos con el de C4, hacemos C3, ¿de acuerdo? Hacemos C3 y ahora las blancas en su segundo movimiento juegan dama A2 jaque, las negras tapan con el peón de C5, hacen C4, seguimos, tercer movimiento, dama A5 jaque, vuelven a tapar con el peón de C6 en este caso, y las blancas, dama A8 jaque mate. En el cuarto movimiento, ¿de acuerdo? Si ante alfil G6 las negras toman la opción de mover el peón central, es decir, hacen D3, con blancas jugamos dama C3. Y ahora las negras, fijaros, solamente pueden mover el peón de D3 y el peón de E4. Si juegan el peón de D3 hacen D2, nosotros nos podemos adelantar y hacemos mate con dama por D2, jaque mate. Y si juegan el peón de E4, es decir, hacen E3, lo vemos, jugamos alfil por D3. Y aquí tres opciones para las negras. Pueden comer el alfil, C por D3, y nosotros en el cuarto movimiento jugamos dama por D3 jaque mate. Pueden hacer, por ejemplo, E2, lo vemos, y jugamos dama por C4 jaque mate. Y también podían, ante alfil por D3, podían jugar E4. Si juegan E4, lo vemos, hacemos alfil por C4, jaque mate. En este caso terminamos con el alfil. Volvemos a la situación inicial. Si las negras juegan el peón que les queda, E4, hacen E3, lo vemos, las blancas inmediatamente juegan dama C7, preparando el mate con dama por D6. Y aquí las negras lo tienen complicado. Hagan lo que hagan, es difícil evitar el mate. Si por ejemplo juegan C3, nosotros alfil D3, tapando las posibles salidas del rey negro, y ya ante cualquier movimiento de las negras jugamos dama por D6 y en el cuarto movimiento jaque mate. Ejercicio 14. Mueven blancas, mate en 2. Solución: caballo por H6, jaque. Comentar que la jugada dama H7 jaque solo les lleva a las blancas, como mucho, a conseguir unas tablas, ya que ahora las negras juegan rey por F7 y ahora las blancas pueden hacer, por ejemplo, dama G6 jaque, el rey volvería a su sitio, rey G8, jaque, volvemos, jaque, volvemos, situación de tablas. Entonces, comentar también que ante dama H7 jaque, si las negras juegan rey F7, hacer ahora alfil G6 tampoco nos lleva a ninguna parte, ya que las negras juegan tranquilamente rey F6
Y ya veis que las blancas no han conseguido ninguna ventaja. Entonces, la jugada correcta, si volvemos a la posición inicial, es caballo por h6, jaque, y ahora las negras tienen dos posibles respuestas. Primera, rey h8, y las blancas, dama h7, jaque mate. Y la segunda, perder el caballo, es decir, las negras pueden jugar g por h6, pero la jugada es la misma, dama h7, jaque mate.